Buenas tardes. Bueno, antes de que empiece la representación, es que yo les quería contar unas cosillas mías, bueno, así relacionadas con la temática de la obra, ¿sabes? Porque aquí donde me ven ustedes, yo soy uno de esos maridos infieles a los que alude el círculo. Que no se lo crean, que sí, ¿eh? Me he traído lo que les tenía que contar porque, claro, uno tiene tantas mentiras en la cabeza que no se puede acordar de todo. Si no me lo traigo, luego me lío. Bueno, vamos allá. Bueno, decía que yo soy uno de esos maridos infieles, ¿no? Y no es que me siento orgulloso ni nada de eso, ¿no? Bueno, cuando me acuerdo de Elisa, un poquillo orgulloso sí que me siento, ¿eh? Oh, menuda pieza, ¿eh? Vamos a ser 1,75, una larga melena rubia, ojos azules. Bueno, una pieza de museo, como se lo digo. Como tenía unas curvas que le hacía sentirse a uno como Fernando Alonso, por lo menos, para derrapar. Bueno, como les digo, un prodigio de la naturaleza esta pieza, esta Elisa. Solo le faltaba hablar, ¿ves? Bueno, ¿qué digo? Doble prodigio, pues ¿dónde se ha visto una tía que no hable, que no diga ni mu? Jamás en la vida. Y entiéndanme, señora, que yo lo digo con todo el respeto, que a mí me encanta conversar, pero cuando toca, no en plena faena, A ver, esta no hablar nada. Esta te dejaba centrarte en lo importante, sí, señor. Trabajaba en una boutique, en una tienda de modas. Y ya sé que se preguntarán ustedes que cómo es eso, que cómo va a trabajar en una tienda de modas, cómo va a ser dependienta si no habla. Pues no, es que Elisa no era dependienta. Elisa lo que hacía era lucir los vestidos en el escaparate. Como tenía su cuerpazo, y no había maniquí que le hiciera sombra, como se lo digo. Vamos, creaba expectación esta pieza. Sí, sobre todo cuando le cambiaban el modelito, Bueno, aquello se ponía así de mirones. Con decirles que una vez hasta vendí tickets y todo. Bueno, lo hice... Vamos a ver, yo se lo explico. Lo hice con la mejor intención, para evitar que hubiera ningún accidente ni nada. Pues ya sabes cómo son estas cosas de las masas alocadas. En fin. Elisa y yo nos veíamos en la tienda. Claro, ¿dónde nos íbamos a ver? Yo la cogía dulcemente en mis brazos y la llevaba a la trastienda para... Bueno, ya saben ustedes para qué. ¿Qué le voy a contar? Y aquellos montones de ropa fueron nuestro nidito de amor. Hasta que el capullo del dueño vino a estropear nuestro idilio. No sé por qué, se ve que ya sospechaba algo el tío. No sé por qué. Tal vez por alguna manchita o algo en alguna prenda. Pero digo yo, vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan de la Lewinsky esa, de la Mónica? Fíjate si le sacó partido esa a la manchita del vestido, ¿no? Que se hizo de oro. Si es que lo que yo digo, en este país hay empresarios que no tienen visión de futuro. En fin, a lo que iba, que el tío vino una noche y me sorprendió allí en una actitud, ¿cómo decirlo? Un pelín, bueno, un poquillo comprometida, digamos, ya sabes, más bien horizontal. Imagínense qué sofoco me pasé. Allí dando explicaciones a la policía. Bueno, horrible. Yo ya me veía en la cárcel, pero no. Fue peor porque es que los doctores que me examinaron dijeron que estaba totalmente desequilibrado. Bueno, desequilibrado. Pues lo normal cuando uno estaba enamorado, ¿no? Un poquito desequilibrado. Pues nada, que no hubo manera de convencerlos. Ellos emperrados en que había que estar totalmente loco para tener un affair con un maniquí. Sí, pero digo yo, hombre, aquí en cuanto te sale un poco de lo habitual, ya te señalan con el dedo. Bueno, el problema vino luego, tuve que apañármelas para convencer a mi mujer, porque a ver qué le decía. Nada, le dije que me iba a ir una temporadita así a una clínica talasoterápica, a ver si me curaba de ese dolor de espalda que tenía tan terrible últimamente, de tanto trabajar, ¿verdad? Y se lo tragó, sí. Me dijo, claro, si ya te veía yo un poco rarito, que parecías un alma en pene. Ay, digo, en pena. ¿Qué estaría yo pensando? Sí, fíjate, me dice, ala, tú vete y tómate todo el tiempo que necesites para ponerte bien, cariño. Eso me dijo, ¿Han visto ustedes? Si es que mi Marisa es más comprensiva. Es un encanto la mujer.
En fin, se preguntarán ustedes cómo me vino a mí esta afición de la infidelidad. Bueno, afición no es que sea como coleccionar sellos precisamente, pero sí, ahí polvete a polvete le van tomando unos gustos, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos, que sí, que afición a esto más que el fútbol y los toros juntos. Si no, acuérdense ustedes del chiste aquel viejo, que estaban dos grandes aficionados a la fiesta nacional y le dice uno, desde luego, donde se ponga una buena corrida que se quite el fútbol. Y se dice, toma claro, y hasta los toros, te digo. En fin, a lo que iba, que todo esto empezó de una forma un poco casual, ¿no? Bueno, la primera vez que fui infiel fue una cosa fue bonita, sí, era como una novela rosa, ¿sabe usted? Sí, yo estaba enamorado como un colegial. Perdí como 15 kilos, por lo menos, a juzgar por cómo flotaba, de verdad se lo digo, de verdad, Es que mis pies no tocaban el suelo ni cuando veía la factura del teléfono, y mira que era larga, joder. Pero bueno, en fin, ella también estaba enamorada, creo, porque claro, con las mujeres nunca se sabe. Un día te quieren más que a su vida y al otro te ven por la calle y miran para otro lado. Sobre todo si les llamas por el nombre de tu mujer, claro. Pero bueno, uno que es un poquillo despistado, ¿qué le vamos a hacer? En fin, una página, ¿has visto? Esto va de buta. En fin, pues lo que le digo, eso que es una situación ideal. Nos queríamos tanto. Es que solo de vernos, el mero contacto de nuestras manos nos ponía en un estado de excitación tal que bueno, que tuve que dejar de llevar vaqueros ajustados, porque claro, yo no me daba cuenta, pero a la gente eso no le pasa desapercibido, ¿Cómo no le va a pasar desapercibido una parejita tórtolos ahí con cara de crío de primera comunión? Claro, si se te pone una sonrisa gilipollas que no se te quita ni aunque te caiga la botella butano en el dedo gordo. Es que, ¿cómo iba a pasar desapercibido? En fin, en esta cosa tan idílica solo había un problema. Y es que el marido de ella, que era amigo mío. Y esto, claro, pues siempre te crea ahí un conflicto moral. Pero pequeño. Bueno, había otro problemilla y es que el marido estaba también enamorado de ella. Y claro, estaba siempre encima. ¿Qué joderse? Bueno, encima solía estar yo más bien. Lo que quiero decir es que él estaba siempre, venga a llamar por teléfono, que si vámonos al cine, que si vamos a hacer la compra al supermercado, que si para asegurarse de que había cerrado bien el gas, que si para ver cómo estaba. Pues coño, ¿cómo va a estar? Pues si la has llamado 5 veces en una hora, ¿cómo va a estar? Hasta las narices, hombre, déjanos ya. Claro, que para un ratillo que teníamos para estar juntos y disfrutar un poquito, pues que nos amargaba la vida. Bueno, menos mal que Isa, así se llamaba mi primera amante, Isa era lista, la tía se defendía bien. Así cuando tenía alguna llamada muy comprometida, salía bien, del paso. Bueno, me acuerdo de una vez que la llamó en plena efervescencia, ya sabe usted. Hola, cariño, ¿dónde estás? ¿Dónde voy a estar? Pues en la oficina. ¿Y esos jadeos, chica? Ni que estuvieras corriéndote los 100 metros. Ay, no. Es que he bajado al baño y he subido las escaleras corriendo y me falta el aire, te lo juro. Voy a tener que dejar de fumar, Ay, te dejo que me entra un cliente. Bueno, pues luego nos vemos. Te quiero, Chuchi. Sí, igual. Venga, hasta luego, adiós. En fin, mi mujer era todo lo contrario. Mi mujer, esta no se preocupaba mucho de mí, la verdad. Esta estaba siempre jugando a las cartas con los vecinos del quinto, que era lo que más le gustaba. Los vecinos del quinto eran una pareja encantadora. Bueno, ella no lo sé porque la verdad es que me parece que no llegué a verla nunca. Se ve que era ejecutiva de una multinacional de estas muy importante y estaba siempre de viaje. Pero bueno, él sí, él era un encanto, a pesar de su apariencia. Ojo, un tío así de 2 metros, cachas, estaba más cachas que el Schwarzenegger, pero que el Schwarzenegger cuando se comía las hormonas como si fueran gominolas. En fin, a pesar de todo, ya le digo, no, era majo. Y era guapete, el tío, los ojos azules, una bonita sonrisa. Bueno, eso es lo que decía mi mujer, porque yo soy un macho, y yo en los hombres no me fijo para nada, que conste. Eso es lo que decía mi mujer.
Y eso, ya les digo, que era muy simpático, el del quinto. Era simpático y muy manitas, muy manitas. Sí, señor. Vamos, venía cada 2 por 3 ahí a casa a desatascar las cañerías de la cocina, que se conoce que no estaban en muy buen estado. Y las dejaba estupendas, como nuevas. Y gratis, y gratis. Como se lo digo. Yo es que para estas cosas tengo que admitirlo, que es que no... que soy muy descuidado, que no me ocupo. Y claro, y encima, si tengo un ratico, pues lo quiero aprovechar para estar con mi amorcito, como es normal, ¿no? ¿No les parece? Bueno, pues eso. En fin, lo malo de esto de ser infiel, es que tienes que echar más trolas. Y no es que lo diga por problemas de conciencia, ¿sabes? No es un problema de conciencia. El problema es que luego te tienes que acordar de todas. Te tienes que acordar de dónde le dijiste que ibas aquel día que la dejaste plantada en el Corte Inglés cuando íbamos a comprarle el regalo a la suegra. Yo qué sé, hija mía, y ya se sabe la memoria que tienen las mujeres. Porque es que es impresionante, claro, en cuanto te descuidas un pelín, ya te han pillado. En fin, menos mal que tenemos esto del trabajo, que siempre es la excusa perfecta. Y si no, pues algún amiguete, ¿no? Algún amiguete de estos que hacen la cobertura, que siempre vienen bien. Yo al principio no sabía muy bien cómo organizarme para que no sospechase mi mujer. Pero bueno, ahí tenía yo a mi amigo Dani. Vamos, en mi vida había quedado yo tanto con mi amigo Dani, ¿no? Ni cuando éramos solteros, que estábamos siempre juntos. Lo único, eso sí, que le tenía que avisar cuando había quedado con él, por si tenía que confirmárselo a mi mujer, ya saben. Pero bueno, ¿cómo sería la cosa? Que es que mi mujer me decía, majo, ni que fuera tu novio. Pero bueno, no se lo tomaba muy mal, no, lo llevaba bien. Y ya cuando estaba yo así bastante tranquilo, va un día y me saca el tema. Fue aquel día que estuvo jugando a las cartas con los del quinto hasta las 3 de la mañana. O sea que claro, ¿cómo se me ocurriría a mí llamarle la atención? Pero hombre, si llevaba una temporada que hacía lo que me daba la gana con Isa, y hay que ver lo que me daba la gana, madre mía. Las ganas precisamente es lo que no me faltaba nunca, ¿para qué nos vamos a engañar? Y nada, empezó a tirarme reproches como si fueran una ametralladora. Pues no sé, tuve que apañármelas para que aquello pareciera lo más natural del mundo. ¿A qué he hecho mano? Al trabajo, claro, ¿cómo no? Y le digo, bueno, es que en el banco llevan una temporada que han iniciado una campaña muy fuerte para ampliar el mercado en Latinoamérica. Y claro, es que estoy trabajando más que en toda mi vida, chica, venga reunión para acá, venga reunión para allá. Pero Paco, si tú eres el conserje, ¿qué coño pintas tú en las reuniones? ¿Qué coño? ¿Cómo que pinto yo en las reuniones? Pero hombre, ¿pues quién te crees que les abre las puertas de la sala de juntas? Pues yo, ¿tú qué te crees? ¿Que estos jefazos se molestan en esas cosillas? Pues sí, hombre, que se les estropea la manicura. De eso nada, si no está Paco allí, ni reunión ni nada, que te lo digo yo, hombre. Sí, señor. Y luego, pues, ¿qué es lo que hice después? Espérate que me lo lea, que no me acuerdo bien, Ah, sí, bueno, sí. La cosa quedó así, Quedó en tablas. Bueno, se quedó un poquillo mosqueadilla, Tampoco... Pero bueno, eso lo arreglé yo con esa inteligencia y habilidad innatas que me dio Dios. Lo arreglé yo rápidamente. Me esperé unos cuantos días para que no cantara mucho así. Y aparecí con un ramito de rosas y un anillo con un brillante, bueno... Me costó un ojo, Me costó un ojo, pero fue mano de santo. Pero esa noche, además, le hice un poquito de caso así. Vamos, como una reina, Se quedó más suave que la seda. Sí, es que me decís todo. Ay, si eres el mejor amante del mundo, Paco. En ese momento, pues hombre, le entran a uno los remordimientos, la verdad. Pero se pasa. En fin. Por cierto, que por aquella época fue cuando se quedó embarazada de Manolito. Ojo, 100% de efectividad aquí en Menda, Coste. Bueno, así que una cosa está clara, Aquí el primer mandamiento de buen marido, ya sabes, cuando la cosa se tuerce, un regalito y un ramo de rosas y apañado, La deja más suave que la seda para una buena temporada. Las joyas no fallan nunca, Pero hay otras versiones, porque los tiempos cambian, lógicamente, claro. Ahora lo que se lleva mucho es eso de la tecnología punta. Que si un GPS para el coche, que si un móvil de esos de UMT, que si un reproductor de MP3, que si no... Cuanto más sofisticado, mejor. Aunque luego la tengas que apuntar a un cursillo de esos de 500 horas para que aprenda a manejarlo. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Así tienes más tiempo para ti. Claro. En fin.
Bueno, ¿qué le está diciendo? Ah, sí, la primera vez, que la primera vez era, sí, fue muy especial. Fue muy especial, tanto que estuve a punto de mandarlo todo al garete, como os lo digo. Yo estaba decidido ya a mandar mi matrimonio a la porra y hacerlo público, con tal de estar con la mujer que yo quería. Y ella también estaba dispuesta, sí. Si no lo hice fue por mi santa madre, que siempre ha sido muy católica. Ella siempre ha sido muy católica y yo lo pensaba y me di cuenta que no le iba a encajar bien aquello, Eso de destrozar el sagrado matrimonio, no, con esa moral tan estricta que siempre tuvo ella. No lo veía yo muy claro. Ya me la imaginaba diciéndome, mal hijo, con lo que me he esforzado yo por darte unos valores. Desde luego. Y nada, ya imaginándome aquello, digo, pues ya está, sentimiento de culpa asegurado. Que eso lo ha hecho siempre mi santa madre mejor que nadie. ¿A qué nos vamos a engañar? Así que mucho mejor dejar las cosas como están, mantenemos el matrimonio en su sitio. Si hay que seguir siendo infiel, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre discretamente, que no trascienda la cosa y discretamente. Claro, pues vamos a ver, ¿no querías caldo? Pues toma 2 tazas. ¿No querías moral? Pues toma, doble moral. En fin, luego además es que tenía mucha influencia, mi santa madre, digo, en toda la familia. Y claro, pues no me apetecía lo más mínimo que luego estuvieran ahí todos, venga, señalarme con el dedo, mirándome mal y tener que estar dando explicaciones hasta el día del juicio. Así que pues nada, que se me quitó la idea de hacerme el valiente. Se quedaron las cosas como estaban. Cualquiera se enfrenta a unos principios tan férreos y firmes como los de mi familia. Bueno, aunque ahora que lo pienso, mi primo Noé sí que lo hizo. Bueno, mi primo Noé. Este dio la campanada. Bueno, más que la campanada, aquello fue como una bomba de neutrones, porque temblaron los cimientos de las buenas costumbres. Yo les cuento. Noé llevaba 15 años casados con Marta. Marta, que era una chica excepcional, la adorábamos todos. Tenían 3 hijos, tenían una relación perfecta, una relación muy amistosa, muy buena comunicación, iban siempre a todas partes juntos. Muy bien, los ídolos de la familia, como les digo. Pues un buen día viene Noé y nos dice que iba a salir en la tele. Hasta aquí no es raro, ¿no? Porque ahora es que sale en la tele hasta el gato, aunque no tenga nada que decir, ¿no? Bueno, a lo mejor precisamente por eso, porque si no, ahí tenemos a todos los políticos chupando cámara horas y horas. En fin, lo sorprendente del caso vino cuando estábamos allí todos reunidos para ver la aparición estelar de Noé. Para empezar, el programa se llamaba Salir del armario. Y eso ya nos dejó un pelín perplejos, Bueno, perplejos. Hubo quien debió pensar un poco mal y por poco le tenemos que hacer el boca a boca. Pero, vamos, su mujer, Marta, la pobre, estaba atacada. Y ya cuando salió y se puso a hablar Noé, pues no le digo nada. La tensión no es que se palpara, ¿no? Era como una losa de mármol encima de nuestras cabezas, una losa de lápida, más bien. Y ya le digo, tampoco es que dijera nada del otro mundo, el hombre, ¿no? ¿Qué dijo? Nada, él salió ahí y dijo, bueno, por fin he admitido mi condición y voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, seguir los dictados de mi corazón. Bueno, está ahí todo bien. El problema venía por el letrerico que salía debajo. El letrerico decía, Noé lleva 15 años casado, pero mantiene desde hace 20 una relación estable con el verdadero amor de su vida, Luis Alfonso. Eso fue terrible. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí sí que se quedó. Bueno, mi madre se cayó redonda sin avisar ni nada. La pobre Marta se quería tirar por el balcón. El uno por allí gritando, el otro poniendo verde al pobre Noé. Los niños en su papel, venga a hacer preguntas. Cállate, niño, hombre, cállate. En fin, que ya no le volvimos a ver el pelo al pobre Noé. Ni a Luis Alfonso, mucho menos. El pobre era el socio de la imprenta. Pero bueno, hay que tomarse las cosas con humor, Yo no sabía si decantarme por el infarto o por el ataque de risa. Pero bueno, eso, hay que tomarse las cosas con humor, como uno mejor pueda. ¿Qué vamos a hacer? En fin, creo que esto es más o menos lo que les tenía que contar de la infidelidad. Bueno, que no he acabado de contarles lo de mi primera infidelidad, mi primer amante, cómo acabó la cosa. Bueno, pues acabó cuando nació Manolito.
Pues claro, un matrimonio con un niño ya no es lo mismo. Vamos a ver, un matrimonio con un niño ya es una familia de verdad. Claro, ahí yo mismo tengo la fibra. Y yo tuve que asumir mi papel de cabeza de familia. Y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Si es que encima el muchacho, es que era una preciosidad. Con esos ojazos azules, tan guapo. Y esas piernas, que vamos, si parecía un culturista, estaba fortote el tío, vamos, encantador. Igualito de su padre, igualito. Bueno, yo tengo los ojos marrones y el azules. Yo el pelo negro y el rubio, pero vamos. Eso es cosa de la genética, ya sabes, algún tatarabuelo o algo de eso. De ahí le vendría, seguro. Ah, bueno, y a partir de ahí, ya les digo, me centré solo en mi mujer, en mi Manolito, bueno, y en la casa también, porque hay que verlo, que cambia las cosas. Bueno, eso fue un poquito por las circunstancias, también hay que decirlo, porque por aquel entonces se mudó el vecino del quinto, el Manita Guapera, ¿sabes? Se mudó y claro, ya no estaba tan a mano, ¿qué iba a hacer? Pues me encargué yo de las cañerías, del mantenimiento rutinario, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, oye, ahora que hablo yo de todas estas cosas, me viene a la cabeza, vamos a ver, el julepe, el vecino del quinto, mis ausencias de casa, los ojos azules, Manolito, ¡Marisa! ¡Malapécora! ¿Dónde estás? ¡Yo te mando!